Para iniciar, oremos juntos. Vamos a orar. Te alabamos a ti, el Dios verdadero, el Señor poderoso. Gracias por permitirnos este tiempo. Tú eres el Altísimo, el Santísimo, y somos pecadores. Aún así, nos amas a nosotros y quieres que todos nosotros seamos salvos. Tú quieres guiarnos al camino de vida, quieres darnos la vida eterna. Señor, hoy vamos a aprender sobre la historia del pueblo de Israel, porque son el testigo de Jehová. Ayúdanos a través de la palabra de hoy. Por favor, que para conocer más a ti, para tener la fe correcta en ti, Señor. Te rogamos en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Ok, para iniciar, vamos a leer juntos Isaías capítulo 55, versículo 3. Leamos juntos. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Ok. ¿Por qué hoy vinimos acá? Estamos aprendiendo la Biblia, ¿no? Dios nos invitó, dice, venid a mí y oíd. Y quiere que oigamos bien su palabra, inclinando los oídos. También dice, vivirá vuestra alma. Vivirá. Primero, esta palabra significa que su alma ahora está muerta, ¿no? Esto es el misterio del huerto de Edén, ¿no? Como aprendimos ayer, el primer hombre, Adán, fue creado conforme a la imagen de Dios. Al principio, él tenía el alma viva, sí, pero desobedeció a Dios y pecó. En consecuencia, su alma murió. Y después de él, todos sus descendientes nacieron con el alma muerta, ¿no? Nosotros también. Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, ante todo, esa alma muerta tiene que ser resucitada. Esto se puede decir de otra manera, que obtener la salvación del alma. ¿A quién? A Jesús amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Por qué? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto es, vivirá tu alma, ¿no? Salvación, ¿qué es esto? Salvación significa ser rescatado de un gran peligro, ¿no? Entonces, ¿en qué peligro está nuestra alma? Hemos cometido pecado incontables veces. Algún día moriremos y después pasaremos el juicio de Dios. Por lo tanto, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Es verdad. ¿Y de qué manera puede obtener la salvación? ¿De qué manera? Por medio de la fe, ¿no? El fin de vuestra fe. Por eso, ¿qué estamos haciendo? Romanos 10, versículo 17, leamos juntos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Con ese propósito estamos aquí. Hoy también sigamos estudiando la palabra de Dios. Oseas capítulo 6, versículo 3, y conoceremos
y proseguiremos en conocer a Jehová. Quiere decir, conozcamos más a Dios. Conocer. En muchas partes de la Biblia se enfatiza la palabra conocer. ¿Por qué? Si le pregunto, señora, ¿cree en mí? ¿Cree en mí? Sí, no. La respuesta correcta es no. La respuesta no es correcta. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Es cierto, sin conocer, no puede creer. Igualmente, para poder creer en Dios correctamente, primero debe conocerlo, ¿no? Muy bien. Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. ¿De qué manera? Leamos juntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muy bien. Conocer. ¿Y de qué manera podemos conocer a Dios? Orar mucho. Versículo 8, lentamente leamos juntos. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿De qué manera? Recibir la palabra y conocer y creer. ¿Ok? Conocer a Dios. Pero Dios es invisible. Porque la imagen de Dios es espíritu, luz y amor. Mire, no podemos ver aún la luz del sol. Entonces, Dios es más brillante que cualquier luz. No podemos verlo. Y porque Dios es muy grande, no podemos verlo con los ojos. Por ejemplo, una hormiga, aunque está caminando encima de la espalda de un elefante, no puede verlo. ¿Dónde está el elefante? También los ojos, la vista de los hombres es imperfecta. Por lo tanto, si alguien dice, si veo a Dios con mis propios ojos, entonces yo creeré en Dios. Este pensamiento es lo necio. Mire, hay muchas cosas invisibles, como las bacterias muy chiquitas o las estrellas que están muy lejos. Aunque no se ven ellos por los ojos, existen, ¿no? Existen. Y hay distintas maneras para verlos. Del mismo modo, Dios es invisible, pero ciertamente Él existe. Y la manera para verlo y conocerlo es por la palabra de Dios, la Biblia. ¿Okay? En la primera clase ayer aprendimos sobre la creación, el huerto de Edén, el juicio del gran diluvio, el arca de Noé. Si vemos bien Génesis capítulo 5, aparecen muchos nombres y edades. Set, 902 años y murió. Enoch, 905 años. Cainán, 910 años. La mayoría vivieron más de 900 años. ¿Cómo pudieron vivir tan largamente? La razón por que pudieron vivir más de 900 años es porque la capa de agua que estaba sobre el cielo interceptó los rayos perjudiciales del sol. Esa agua descendió a la tierra en la época de Noé. Y después de Noé,
Génesis capítulo 11 también narra los nombres y las edades de muchas personas. Dice, después del diluvio, miren bien, 500, 400, 200, 117, 9 años. Ninguno vivió más de 900 años. ¿Por qué? Después del diluvio. ¿Ok? Si formamos un gráfico con las edades de las personas de Génesis capítulo 5 y de Génesis capítulo 11, podemos conocer a simple vista la disminución de la edad, ¿no? Muy drásticamente. Mire, después de Noé, la duración de la vida del hombre disminuyó rápidamente, ¿no? Es porque rebosaron las aguas que estaban arriba en el cielo, ¿no? Y el ambiente de la tierra se transformó totalmente. Miren bien, entre ellos, fíjense en este nombre, Matusalén. Él vivió 969 años. Fue el hombre que vivió más tiempo en toda la Biblia. 969 años. Vivió Matusalén 180 y 60 años y engendró a Lamec, y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Por fin aparece Noé. Vamos a resolver el secreto muy importante entre estas tres personas, Matusalén, Lamec y Noé. Miren bien, Matusalén engendró a Lamec a los 187 años, ¿ok? Y Lamec engendró a Noé a los 182 años. Es decir, cuando Matusalén tenía 369 años, nació su nieto Noé. Hasta aquí. ¿Entiende? Ok. Matusalén 969 años y murió. También en Génesis capítulo 7 se da el juicio del diluvio cuando Noé tenía 600 años. Quiere decir, el diluvio comenzó en el año cuando murió Matusalén. Muy bien. Pensemos otra vez. Miren, Matusalén engendró a Lamec, respóndame, a los 187 años, y Lamec engendró a Noé a los 182 años. Es decir, Noé nació cuando Matusalén tenía 369 años. Muy bien. Por eso, cuando Noé cumplió 600 años, Matusalén llegó a los 969 años. En conclusión, Matusalén murió y enseguida cayó el diluvio. ¿Entiende? Dios guardó un secreto muy importante dentro de Matusalén. El significado del nombre Matusalén es peculiar. Tiene lo bueno y lo malo a la vez. El significado bueno del nombre Matusalén es el hombre que agarra la lanza. Es decir, el más valiente. Pero el significado malo es: si este hombre muere, vendrá el fin. ¿Por qué? Antes, en la batalla entre tribus, los varones salían a pelear, las mujeres y los niños permanecían en el pueblo. Para protegerlos, ponían al más valiente con una lanza.
en la entrada de la aldea. Pero si su tribu perdía en la batalla, los enemigos avanzaban hacia el pueblo. Ahora, el único hombre que podía luchar era el que había quedado solo con esa lanza. Por eso, si hasta él moría, iba a ser el fin total para esa tribu. El nombre de Matusalén significa que cuando este hombre muera, será el fin. Matusalén vivió más años que todas las personas. Es decir, Dios lo hizo vivir más largo, poquito más. ¿Por qué? Esto es la misericordia de Dios, que quiso retrasar el juicio y dar más tiempo para que al menos una persona más se arrepintiera. De la misma manera, ahora también Dios está esperando pacientemente, queriendo que los pecadores sean salvos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, leamos juntos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Esto es el corazón de Dios que mostró mediante Matusalén. No quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Sin embargo, al final, Matusalén murió y comenzó el juicio de Dios, juicio del agua. Ahora, es el tiempo en que Dios está esperando pacientemente. Sin embargo, el día del juicio vendrá pronto. La historia del diluvio de Noé nos enseña muchas cosas muy importantes. Y tenemos que recordar que el que cerró la puerta del arca es Dios, ¿no? Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Vamos a seguir conociendo a Dios. En esta clase vamos a estudiar la historia de Israel. Es muy buena manera para conocer a Dios, porque ellos son el testigo de Jehová. Isaías 43, versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. Aquí Jacob era el nombre del nieto de Abraham, y Dios le dio otro nombre, Israel. Aquí Jacob representa al pueblo de Israel. Versículo 10, vosotros, ¿quiénes son? Vosotros, los peruanos, el pueblo de Israel, vosotros sois, Jehová dio, mis testigos. Dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Con qué propósito? Leamos juntos. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. El verdadero testigo de Jehová es Israel. Porque si vemos bien su historia, podemos conocer claramente sobre Dios y creer en Él correctamente. El pueblo de Dios es Israel. El testigo de Jehová son ellos. Entonces, la razón por que entre todas las naciones Dios escogió precisamente a Israel como su testigo es porque ellos eran el pueblo más pequeño. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Leamos juntos.
no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos. ¿Por qué? Mire, por ejemplo, cuando ellos dos luchan, si Dios quiere mostrar su poder, tiene que escoger ¿a quién? ¿Ah? Al niño pequeño, ¿no? Niño pequeño. Si ese niño vence al sumo, no es su propia fuerza, sino de Dios. ¿Okay? Otro ejemplo, si quiere probar la eficacia de una buena medicina, hay que darla a una persona muy delicada, ¿no? Delicada. De la misma manera, Dios escogió al pequeño pueblo Israel, pero ahora ellos son el pueblo más poderoso del mundo. Es verdad. Es por el poder de Dios. Hoy vamos a tratar 3 partes de la historia de Israel. Sobre Éxodo, la tribulación y la restauración. Podremos conocer y creer claramente que Dios existe. Y Dios es todopoderoso. Y Dios cumple todas sus palabras. Ok, vamos. Éxodo. El segundo libro de la Biblia es Éxodo. Éxodo significa la huida. Es una historia de hace 3,500 años atrás. En esa época, Egipto era el país más poderoso del mundo, que conquistaba a muchas naciones. Los reyes de Egipto eran llamados faraones. El pueblo de Israel también estaba bajo esclavitud de Egipto. Tuvieron que trabajar para construir tumbas enormes de los reyes, como las pirámides, ¿no? Sufriendo durante 400 años. Dios envió a Moisés ante Faraón y le mandó que dejara ir al pueblo de Dios. Pero Faraón no escuchó su palabra. Entonces empezaron a descender plagas en Egipto. El río Nilo se convirtió en sangre y todas las casas se llenaron de ranas. Aparecieron insectos y enfermedades y langostas comieron todos los granos. Aún así, Faraón continuó desobedeciendo. La 10ª plaga fue matar a todos los primogénitos de Egipto. El hijo de Faraón también murió. Por eso al final, él dejó salir al pueblo de Israel. Muy bien. Pero Faraón se enojó otra vez. Empezó a perseguirlos. Y así es el lugar hacia donde Dios guió a su pueblo. Solo hay un camino angosto entre los montes y al frente está bloqueado por el mar. ¿A dónde fueron entonces? Pero Dios dividió el mar en 2 y levantó el agua como paredes e hizo pasar a su pueblo. Y luego, enseguida, el ejército de Egipto entró al mar tras ellos. Y Dios unió otra vez las aguas y los exterminó. Esto. Éxodo capítulo 14, 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni
1. El rey también entró en el mar con su ejército y murió allá. Vamos a investigar su evidencia. Esta historia también es verdad. Los egipcios conservaban el cadáver de los reyes como momias. El nombre del faraón que persiguió a Moisés es Merneptah. Por eso, misteriosamente, la momia de Merneptah es muy diferente, completamente diferente de las otras, muy diferente. Primero, su color es totalmente diferente, ¿no? Todo su cuerpo tiene salinidad, sal, ¿no? Y se cayeron todos sus cabellos. Miren bien, las cejas también son pintadas. ¿Por qué? Porque cuando uno muere ahogado en el agua, se hincha toda la piel y se salen los pelos del cuerpo. ¿Okay? También, aunque Merneptah murió a una edad joven, en su cara tiene muchas arrugas, porque estaba hinchada por el agua y se secó. ¿Entiende? Ok. ¿Qué? También hay rasgos de mordidas de los peces que comieron su nariz y orejas. Indudablemente él murió. ¿En dónde? Ahogado en el mar. Y la Biblia nos enseña el lugar exacto donde se dividió el mar. Por eso, si investigan ese mar, pueden encontrar ruedas de los carruajes y armas de Egipto de hace muchos años atrás. Muy bien. Vamos a entrar al Mar Rojo. En la primavera del año 2000, entramos en el Mar Rojo. Es la primera vez que entramos con una cámara de control inalámbrico. Con la cámara inalámbrica pudimos investigar y encontramos algo que está cubierto con coral, que es de una forma moderna. Eran trozos cubiertos con coral de forma de arco o de disco. Ya vamos a mover la cámara. Y vamos a investigar estas extrañas fibras. Estas cosas no solo están en un lugar, sino se encuentran en varios sitios. Ahí vimos las cosas que parecen un eje y las ruedas de un carro. Esto no es un coral natural. Es un coral crecido en algo hecho por manos. Y este coral tiene una forma muy diferente que cualquier coral que está en todo el mundo. En la primera vez que venimos, hubo una cosa muy especial en el suelo. Era como una mesa redonda que está sobre una barra recta. Esto tenía exactamente 90 grados, era un ángulo entre la rueda y el eje del carro. Ustedes también podrían saber cuál es la diferencia entre un coral natural y un coral que ha crecido en algo hecho por los hombres. Esta cosa redonda parece un eje roto del carro. Este descubrimiento tiene dos importantes significados. Primero, en la época del antiguo Egipto que se hizo esta forma de rueda y carro, y en el tiempo en que Moisés cruzó el Mar Rojo, son perfectamente iguales.
Y segundo, según la Biblia, esto es una evidencia muy actualizada que demuestra que el éxodo es cierto. Jehová miró al campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros. Éxodo capítulo 14, versículo 24 y 25. Tenemos que prestar atención a que la Biblia es verdad, sin falta. Ok. Después que el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios hizo una promesa con ellos. Si obedecen a Dios, les dará bendiciones. Al contrario, si desobedecen, recibirán maldiciones. Luego, su historia de miles de años se cumplió en base a esta promesa. El libro de Deuteronomio, capítulo 28, contiene 68 versículos en total. Entre ellos, desde el versículo 1 hasta el 14 es la promesa de la bendición. Versículo 2, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Una condición es, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bien. Versículo 8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. Sobre tus graneros. ¿Qué quiere decir? Representa la abundancia económica, ¿no? Y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y versículo 13, leamos juntos. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Mire, ahora, el país que tiene más dinero en todo el mundo es Israel. El país gobierna el mundo es Israel. Ser cabeza significa que gobierna el mundo. La condición es obedecer a Dios. Pero desde el versículo 15 hasta el 68, esta gran cantidad de palabras son las profecías de la maldición. Versículo 15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Habrá muchas plagas, su tierra será asolada, será conquistada por otras naciones. Entre muchas maldiciones, asombrosamente, versículo 53, y comerás la carne de tus hijos y de tus hijas en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Comerás la carne de tus hijos. ¿Cómo pueden los padres comer a sus hijos? ¿Cómo? Pero, incluso, esta profecía también realmente se cumplió. Sí. En el año 70, Roma sitió Jerusalén. Impidió el ingreso de alimentos por 5 meses. Cuando finalmente entró el ejército romano a Jerusalén, el general Titus se dio cuenta que los judíos habían comido a sus hijos para sobrevivir del hambre extrema. Se enojó bastante y mandó que matasen a todos, hasta las mujeres. Es real. El libro de Deuteronomio fue escrito hace 3.500 años atrás. Tendrás
tu vida como algo que pende delante de ti. Estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Y 900 años después, Jeremías capítulo 29, versículo 18, los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia. Significa la muerte, ¿no? Y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra. Serán echados de su tierra, llevados cautivos a otros países. ¿Cuál es la razón de estas maldiciones? Versículo 19, leamos juntos. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Les envié por mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar. Dios no solo les envió uno o dos profetas, sino muchos, para corregirlos. No obstante, ellos no oyeron a sus palabras. Además, golpearon y mataron a los profetas de Dios. Por último, una vez más, Dios envió a su Hijo Jesús a Israel. Jesús sanando enfermedades, dando pan y haciendo muchos milagros, testificó que era el Hijo de Dios. Sin embargo, los religiosos odiaron a Jesús porque ellos mismos pensaban que creían bien en Dios, pero Jesús les reprendió, ¿no? Ustedes son hipócritas, su interior está lleno de inmundicia. También ellos envidiaban a Jesús porque mucha gente le seguía. Mire, en Mateo capítulo 27, los hombres que encabezaron el matar a Jesús no eran los malhechores, sino todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, los religiosos. En ese tiempo, Israel estaba bajo la conquista de Roma. Por eso, los sacerdotes llevaron a Jesús ante el gobernador romano, Poncio Pilato, para pedir que lo matase. Pilato ya sabía que Jesús no tenía ningún pecado, pero no pudo rechazarlos. Versículo 15. Acostumbrada en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Pilato puso delante del pueblo a Jesús y a Barrabás, un asesino de mala fama. ¿Puede imaginar? ¿Por qué Pilato puso precisamente a Barrabás al lado de Jesús? ¿Por qué? En realidad, quería salvar a Jesús de todos modos. Era el corazón de Pilato, ¿no? Y preguntó: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A quién? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Pilato pensaba que el pueblo iba a elegir que suelte ¿a quién? A Jesús antes que el asesino, ¿no? Sin embargo,
La respuesta del pueblo fue diferente de lo que él esperaba. Ellos dieron: suelta a Barrabás, a Barrabás. Y el gobernador les dijo: ¿qué mal ha hecho el Jesús? Pero ellos gritaban aún más: sea crucificado, sea crucificado. Aún el esfuerzo de Pilato para salvar a Jesús terminó en vano. Finalmente, él se lavó las manos delante del pueblo para expresar que, aunque con su sentencia enviará la muerte a Jesús, eso no era su voluntad. ¿Ok? Y dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo Jesús. Entonces, allá vosotros. Pero el pueblo clamó: no te preocupes, Pilato, mátalo nomás. Y ellos dieron una palabra muy temible que traería una consecuencia muy temible a ellos mismos y a sus descendientes. Versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, leamos juntos: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ok, la sangre de Jesús, no te preocupes, sea sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. Jedilkom di kursana, ashisi bilkom avedra shahat. Kiam anachna nachaksim beit esuri. Ratzeka yedia, baraba. Eden man bayin antun diyeshisi bilkom. Ratzeka baraba o Yeshua, kri Meshiacha. Hula Meshiacha, Urame, Uchalel. Shezi Baraba. Shezi Baraba. Shezi Baraba. Eshel kontingenut. Man min fein ashisi bilkom. Shezi Baraba. Liberateu. Eche como. Aluna sha. C'est l'ouvlet. Nale de alkom. Kazolek. C'est l'ouvlet. Antun teheon di bain mitzvadeh. Avudulek antun. Anazaku min dama di anasham. Lehewe. Dame. Aleina.
Faccot volunt. Desde entonces, desde ese momento, cayó la ira de Dios sobre ellos y a sus descendientes durante 2000 años, tal como las profecías de maldición que predieron. No mucho tiempo después que Jesús fue asesinado, Israel fue atacada por Roma. El ejército del general Titus asesinó a 1.100.000 judíos. En ese tiempo se cumplió la profecía de que comerán la carne de sus hijos. Es real. En el año 135, el emperador de Roma, Adrianus, asesinó a 580.000 judíos y esparció a los sobrevivientes por todo el mundo. También, cuando sucedió la peste negra en Europa, los europeos pensaron que los judíos esparcieron esta enfermedad, mataron cruelmente a casi 1.000.000 de judíos. Es más, como se saben bien, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania asesinó a 6 millones de judíos. 6 millones. Mire, ¿qué dieron ellos? Glorificando a Jesús. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Miren, ¿cómo se cumplió esta palabra? Dios está vivo. Su palabra se cumplió. Esta profecía fue escrita 700 años antes de Cristo. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión. Jehová descubrirá sus vergüenzas. Quiere decir, serán desnudados y burlados. Hediondes se refiere al olor de cadáveres. Cabeza rapada, todos sus cabellos serán cortados. Quemadura, serán quemados por fuego. Todos tus varones caerán a espada. La muerte. Ezequiel 23, 25 al 26, leamos juntos. Y pondré mi celo contra ti, y procederán contigo con furor, te quitarán tu nariz y tus orejas, recuerden bien por favor, lo que te quedare caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego, y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. Ahora, vamos a ver las fotos reales comparando a las profecías. Mire, Alemania junto a muchos judíos en un campo de concentración, y casi todos los que entraron murieron allá. Al llegar, primero les hicieron rapar el cabello. ¿Qué dice la palabra? Cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. Miren bien. Y se burlaron de ellos, haciéndolos correr desnudos en el campo. Te despojarán de tus vestidos. Y miren bien estas fotos. Te quitarán tu nariz y tus orejas. Se profetizó hace 2600 años atrás y se cumplió sorprendentemente, ¿no? Mataron a muchos con gas. Cuando entraron a la ducha, en vez de agua, salió gas. Y después quemaron sus cadáveres. Será consumido por el fuego.
el humo subía sin cesar. Y los nazis hicieron experimentos médicos con los judíos vivos. Les abrieron el pecho, investigaron los órganos hasta el cerebro de los vivos. No tendrás seguridad de tu vida. Ellos sufrieron no conociendo en qué momento iban a morir. He ido 2 veces al Museo del Holocausto de los Judíos. Uno está en Washington, Estados Unidos. Allá, el lugar donde me sorprendí más fue acá. Muchos calzados estaban amontonados, no solo en una habitación, sino, me acuerdo, más de 3 habitaciones grandes estaban llenos de calzados. Entonces, ¿cuántas personas murieron? Te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura, incontables lentes y accesorios, hasta sus dientes de oro. Muchos cadáveres fueron encontrados, pero en realidad es solamente una parte pequeña nomás. Como había tantos cadáveres, para quitarlos tenían que empujarlos con cargadores frontal. Pueden imaginar qué tan horrible era el dolor. Por eso, mire, esta es la figura de los llamados como el pueblo de Jehová. ¿Jehová está vivo o muerto? Un poco extraño, ¿no? ¿Por qué Jehová está vivo? Entonces, su pueblo murió tan cruelmente. Dios está vivo, sí. Hitler ordenó en silencio la matanza de los judíos. En enero de 1942, llegaron los primeros judíos desde Rose Ghetto. En un lugar de Auschwitz dividieron a los judíos entre los que podían trabajar y los que no. Primero decidieron entre los hombres, después mujeres y por último a los niños, y luego seleccionaron de allí a la pena de muerte. Cada vez que llegaba el tren desde Hungría, el 75% de los que llegaban iban directamente a la cámara de gas. Cuando entraban allí todos gritaban. No sabían cómo escaparse de allí. Lloraban hasta morir rasgando la pared con sus uñas. Hasta ahorita recuerdo ese día, recuerdo que mi madre estaba parada abrazándome muy fuertemente.
Dios es amor. Sí. Dios es misericordioso. Sí. Indudablemente nos quiere dar la bendición. Claro. Pero también tenemos que saber que Él es santo y justo. Debemos mirar la ira de Dios por la maldad. ¿Cómo se siente? Aunque a algunos no les gustan estas palabras de la maldición, tienen que escuchar. ¿Acaso solamente quiere escuchar la palabra sobre bendición nada más? No. Debemos saber que las profecías de la Biblia se cumplieron exactamente. ¿Por qué estamos aprendiendo esta historia? ¿Por qué? Juan 3:12, leamos juntos. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os diere las celestiales? La tribulación de Israel es una cosa terrenal que la Biblia decía previamente, ¿no? Y se cumplió exactamente. También la Biblia habla sobre el infierno eterno, que es una cosa celestial. Yo, desde pequeño, yendo a la iglesia, ni siquiera pensaba sobre el infierno, porque solamente pensaba que Dios es amor. Y solamente pensaba que iría yo al cielo porque iba bien a la iglesia. Sin embargo, viendo la tribulación de Israel y viendo que se cumplió tal como dice la Biblia, llegué a creer que de verdad existe el infierno también. Y gracias a Dios me hizo reconocer la necesidad de ser salvo. Y luego pude recibir la salvación. ¿Qué es la salvación? La liberación del infierno y transferir al cielo. Entonces, para ser salvo, para recibir la salvación, primero necesitamos reconocer que la existencia del infierno y ¿a dónde iría yo si muriera hoy? Es muy necesario. Por la historia de Israel, tenemos que sentir cuán temible es la santa ira de Dios contra el pecado. Jeremías 21, versículo 8. Leamos juntos. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí, pongo delante de vosotros camino de vida, también camino de muerte. ¿Existe el cielo nada más? También el infierno. Lamentablemente, muchísimas personas están yendo al camino de muerte hasta el infierno. Deben pensar con mucho cuidado sobre su destino. ¿A dónde irían si murieran hoy? Mateo 7. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, a la muerte. Y muchos son los que entran por allá. Lamentablemente sí. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Por eso, solamente pocos son los que la hallan. Pocos. ¿Por qué razón los que hallan el camino de vida son pocos? Porque a la mayoría de gente importa más su trabajo, sus estudios, el dinero, las fiestas, los placeres carnales y la salud del cuerpo, nada más. Jeremías 25,
Versículo 29. Porque aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, Jerusalén, yo comienzo a hacer mal. Entonces, ¿vosotros seréis absueltos? No, no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. ¿Dios es amor o no? ¿Sí o no? Entonces, Dios va a traer la espada sobre todos los moradores de la tierra. Jehová no miente. Mire, el pueblo de Israel fue atribulado por 2000 años y Jerusalén fue derribada por causa de rechazar a Jesús. Esto es el ejemplo de que Dios juzgará a todos los hombres que no reciben a Jesucristo como su Salvador. Primera de Corintios 10, 11. Y estas cosas al pueblo de Israel acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros no debemos tomar la historia del pueblo de Israel solo como un acontecimiento de otro país. Su historia es el ejemplo para nosotros. En realidad, estamos viviendo en los fines de los siglos. Mañana vamos a aprender detalladamente sobre esto. Dios está vivo y Él es santo. Aborrece la maldad. Hasta aquí, entre tres temas de la historia de Israel, hemos visto Éxodo y la tribulación. Ahora uno más. Vamos a ver cómo se han cumplido las profecías de su restauración. En Jerusalén está el muro de los lamentos. Por mucho tiempo, frente de este muro, muchos judíos oraban llorando a Dios la restauración de su nación. Un día lanzaron vítores de alegría ahí. El día 14 de mayo, el año 1948, se declaró la independencia de Israel. Miren bien, por favor. 2000 años después de perder su país, regresaron a su tierra y levantaron su nación otra vez. Es un milagro. Es verdad, milagro. Ningún pueblo tiene una historia como esa. Pero, ¿cómo es? Vamos a comparar la historia de Israel y la de Perú. Bien, Perú fue conquistado por España. ¿Por cuántos años? ¿No saben? Yo coreano sé. Por casi 300 años. ¿En dónde? En esta misma tierra. Una vez más. Por 300 años en esta misma tierra. Pero, por ello, lamentablemente, ustedes tienen otra religión y usan otro idioma, no el de sus antepasados. Miren, no les menosprecio. Coreanos también así. Es muy natural, porque todos los otros pueblos que fueron conquistados así son iguales. Solamente el pueblo de Israel es muy especial. Ellos, fueron rechazados de su tierra, ¿ok? Atribulados por 2000 años, siendo esparcidos en todo el mundo. Sin embargo,
ellos han guardado su propia religión y el idioma hebreo. Y levantaron su nación otra vez, venciendo muchas dificultades. Indudablemente es un milagro que hizo Dios, ¿no? Dios lo hizo. Dios está vivo. Lo maravilloso es que su restauración ya desde antes había sido profetizada muy detalladamente en la Biblia. Y se ha cumplido exactamente tal como la Biblia dijo. Ezequiel 36, versículo 19. Esta profecía fue escrita hace 2600 años atrás. Versículo 19. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. ¿Por qué? Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Dios esparció al pueblo de Israel, a todo el mundo, por su continua desobediencia y pecado. Pero en el mismo capítulo 36, Dios ya prometió de antemano que cuando llegue el tiempo, los traerá de muchos países a su tierra de origen. Les esparcí antes, ¿no? Antes. Pero luego, en el futuro, algún día, versículo 24, leamos juntos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Les esparcí, pero os traeré a vuestro país. No es natural que ellos vuelvan a la tierra de Israel, sino que es muy maravilloso. ¿Por qué? En realidad, ellos mismos ni siquiera nacieron en Israel. ¿Ok? Ni siquiera nacieron en Israel. Además, cuando ellos volvieron a Israel, la tierra estaba asolada. Solo hasta hace 60 años atrás, la tierra de Israel era así. Y ahora también la tierra de otros países alrededor de Israel es desierto. Es verdad. A la vista humana, no había ninguna razón para que ellos regresaran a Israel. Estaba muy asolada, pero ellos se reunieron y empezaron a trabajar en este lugar. ¿Por qué? ¿Por qué razón ellos regresaron y trabajaron muy duro? ¿Saben? ¿Por qué? Dios los guió allá. Dios los guió allá. Ezequiel 36. Mas vosotros, entiendan bien, aquí vosotros no se refieren a los judíos, sino a montes de Israel, la tierra de Israel. ¿Ok? Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas, llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque he aquí, yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Dios dio su promesa a la tierra de Israel, ¿no? Por eso Dios trajo al pueblo de Israel allá. Y leamos juntos: haré multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Miren bien. Dios trajo a los israelíes a su tierra, aunque tienen que trabajar muy duro para labrar esa tierra asolada. Ellos regresaron allá según la guía de Dios
y cambiaron su tierra. Según lo que la Biblia profetizó. En Israel no hay lluvia, pero Dios hizo brotar agua en el monte, y esa agua resurgió el lago de Galilea. Y llevaron el agua de ahí hasta muy lejos. De verdad, está corriendo un río en medio del desierto. Está corriendo un río en medio del desierto. Se cumplió la promesa de Dios. Isaías 43, 19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Debemos conocer que, leamos juntos, daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Amén. Con esa agua cultivan las plantas y ahora están segando granos y frutas muy abundantemente. Miren, debemos entender bien. Este campo se ubica en medio del desierto. En realidad es una cosa muy maravillosa. Ezequiel 36. La tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, y dirán: wow, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, ahora están fortificadas y habitadas. ¿Por qué? ¿Pueden imaginar? En medio del desierto está esta tierra de Israel. Miren la frontera entre Israel y Egipto. Aquí frontera. A simple vista, ambos lados son muy contrastantes. Dios lo hizo. Versículo 36, leamos juntos. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Nosotros también debemos saber. Dios cumplió esa obra. Yo Jehová primero he hablado y luego exactamente lo haré. Okay. Dios dio de antemano que Él lo hará y cumplió tal como habló. Yo Jehová he hablado y lo haré. Es una palabra muy importante. Viendo esto, podemos saber claramente que Dios está vivo, ¿no? Él es todopoderoso, que puede hacer toda su voluntad. Y, una más, Él es fiel. Fiel significa cumple sus palabras sin falta. ¿Okay? Dios está vivo, es todopoderoso y es fiel. Yo Jehová he hablado y lo haré. Entonces vamos a pensar bien. Dios dio que nos juzgará después de la muerte. Hebreos 9, versículo 27. Leamos juntos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Miren bien, por favor. Dios lo habló, ¿no? ¿Quién habló esta palabra? El pastor José, ¿no? Dios lo habló, por eso lo hará. Entonces,
¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Reconocer y preparar es el camino sabio. No, Dios es amor, nada más. No es correcto. Debemos reconocer y preparar el juicio de Dios. ¿A dónde iría yo si muriera hoy? Ok, el cielo existe, entonces el infierno. Creo que no. Vamos a pensar profundamente, por favor. También Israel se independizó contra muchas adversidades. ¿Por qué? Esta tierra antes era de los judíos, ¿no? En la época de Abraham, en la época de David, era así. Pero fueron rechazados de ahí. Y después, los palestinos estaban viviendo en esta tierra por 2000 años. ¿Cuántos años? No por 2 años, ni 20, ni 200, tampoco 1000, por 2000 años. Una vez más, pensemos bien, los palestinos han vivido ahí por 2000 años, entonces, esa tierra prácticamente es, ¿de qué país? De los palestinos. Es cierto, ¿no están de acuerdo? Por ejemplo, si los peruanos les insistieran a los chilenos, así, esta tierra era de los incas, por eso, esta tierra es de Perú. Entonces, los chilenos jamás lo reconocerían, ¿no? Jamás. Allá estaba poblada por los árabes por 2000 años. Y de repente Israel regresó. Y les dijo, esta tierra es nuestra, haz que váyanse. ¿No? A consecuencia de esto, han ocurrido disputas y guerras. Es muy natural, es muy obvio. Hasta ahora, hubieron 5 guerras muy grandes, 5 veces, pero Israel ha ganado todas. Especialmente la tercera guerra se llama la guerra de los 6 días. Es una guerra muy famosa. Israel peleó contra la unión de 13 naciones árabes que tenían muchas armas de Rusia. Y la comparación de la población era 1 contra 70. Por eso, nadie pensó que Israel iba a ganar. Nadie. Sin embargo, los 13 países se rindieron en solo 6 días. Nada más. ¿Por qué? Porque Israel tenía la promesa y el poder de Dios. De junio de 1967, 7 horas 45 minutos. Volando a baja altura para no ser descubiertos por los radares egipcios, los cazabombarderos israelíes ejecutan el ataque preventivo. Atacan 19 aeropuertos egipcios en el Sinaí y a orillas del Nilo. 3 horas después, la aviación egipcia queda aniquilada, destruida prácticamente en el suelo. Israel posee la supremacía aérea en el Sinaí. Ese mismo día es aniquilada también la aviación jordana y la siria. Así se completa el ataque preventivo. Protegidos por la aviación, los primeros carros de combate israelíes llegan en 3 días al Jordán y en 4 al Canal de Suez. El desierto del Sinaí queda sembrado de despojos egipcios.
Pese a la casi total destrucción de sus aviones en las 3 primeras horas de la guerra, ese mismo día el presidente Nasser envió al rey Hussein un victorioso parte. De este modo indujo al monarca jordano a iniciar, a regañadientes, la lucha contra Israel. Nasser, en 1967, fue derrotado política y militarmente. A los 6 días de la guerra, Rabin, jefe del Estado Mayor israelí, pudo contemplar las ruinas de la alianza árabe contra Israel. Sharm es-Sheikh, la fortaleza del estrecho de Tirán, fue evacuada por Egipto sin un solo disparo. La principal victoria político-psicológica para el pueblo israelí fueron unos centenares de metros de terreno que significaban no obstante la satisfacción de una nostalgia milenaria. Moshe Dayan, ministro de Defensa, ante el Muro de las Lamentaciones. Dayan anuncia la incorporación de Jerusalén al Estado de Israel. La Guerra de los 6 días cambió radicalmente el mapa del cercano Oriente. Israel llegó al Canal de Suez, al Jordán y a las alturas del Golán. El general Moisés Dayan, al iniciar la guerra, dijo: Dios está con nosotros. Bien. Josué capítulo 23, versículo 10. Leamos juntos. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo, como Él os dio. Eres fiel, cumple su promesa. Dios está vivo y es poderoso. Israel es el testigo de Jehová. Génesis capítulo 12, versículo 2. Y haré de ti una nación grande. Una nación grande. No se refiere al tamaño del territorio, sino al poder. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. De verdad, entre todos los pueblos, los más sabios son los peruanos. Los judíos. Y los que tienen más dinero también son ellos. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendieren y a los que te maldieren, maldeciré. Wow, mire, esta promesa ha sido cumplida en la historia del mundo en muchos países. Especialmente el estado económico de cada país está muy relacionado con esta palabra. ¿Saben? Todas las naciones que han oído y atacado a Israel ahora ya fueron destruidas y viven en dificultades. Pero Estados Unidos en verdad siempre apoyan a Israel. Siempre. Aunque tiene una corta historia, han recibido mucha bendición. Y Dios les dio el talento de ganar dinero. Deuteronomio capítulo 8, 18. Veamos juntos. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Según esta promesa, de verdad, ellos han ganado mucho dinero. Entre los 100 hombres más ricos del mundo, casi 50% son judíos. 50%. Estas marcas son solamente una parte de las empresas que poseen los judíos. Microsoft, ¿saben? Bill Gates, Google, también YouTube, WhatsApp. Wow. Ustedes no pueden vivir ni un día sin utilizar estas cosas, ¿no? También, innumerables computadoras usan CPU de Intel. Tienen varias clases de empresas de ropa y maquillaje. Starbucks. Perú produce mucho café,
pero Starbucks es de los judíos. Ellos ganan más dinero por el café que la suma total de las ganancias de todos los países que producen café. Las empresas famosas de películas en Estados Unidos, todas son de los judíos. Ganan muchísimo dinero. Endgame, ¿no? ¿Cuánto dinero han ganado? También, aunque su tierra no produce petróleo, ellos controlan el mercado entero del petróleo. Y las grandes empresas de los judíos negocian el alimento del mundo. Tienen una gran fuerza de información y controlan el fondo del mundo. También gobiernan los mercados de oro y diamantes. Pero en realidad, los hombres más ricos del mundo son ellos. ¿Conocen? Rockefeller, Oppenheimer, Rothschild. Sin embargo, debido a que ellos tienen la autoridad real que gobierna el mundo, sus riquezas, ¿cuántos? Son secretas, imposibles de contar. Por esto, ellos prestan dinero a muchos países. ¿Ok? Es su poder. Deuteronomio capítulo 15, versículo 6. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho. Como te ha dicho. Dios es fiel. Prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Leamos juntos. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Miren bien, después de prestar dinero y dominar a ese país. ¿Entiende? ¡Wow! Creo que muchos han oído este nombre, FMI. Fondo Monetario Internacional. Aparentemente parece una organización buena para apoyar a los países pobres. Aparentemente. Pero en realidad, por la manera de prestar el fondo a un país, luego lo domina al final. FMI no es una organización internacional, sino realmente una asociación particular de los judíos. Mire, tú prestarás entonces a muchas naciones y tendrás dominio sobre muchas naciones. Fue escrita hace 3.500 años atrás. Hoy en día exactamente es así. Esta estrella hexagonal representa a Israel. Cuando murió el primer ministro de Israel, mire, ¿quién es él? Clinton, el presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Alemania, Kohl, el príncipe de Inglaterra, Charles, el primer ministro de Inglaterra, de Japón también. Mire, los representantes de cada país participaron en el funeral de este país pequeño, Israel. ¿Por qué? Esto es la evidencia de que la estrella de Israel, de David, Israel, está dominando todo el mundo. Si muere el presidente de Perú, ¿acaso vendrá Trump o no? Mire, el primer ministro de Alemania se arrodilló delante del Museo del Holocausto de los Judíos. Antes, Israel fue atribulado por Alemania. Antes.
pero ahora no puede obtenerse contra el poder de Israel. Ningún país. En verdad, los judíos pueden hacer a cualquier persona que quieran presidente de Estados Unidos. El año 2016, muchos medios y la mayoría de gente anticiparon que Hillary iba a ser elegida, ¿no? Hillary. Pero, al contrario, Donald Trump llegó a ser el presidente de los Estados Unidos. Después que Trump fue elegido presidente, él declaró que Jerusalén es la capital de Israel. Es una acción muy peligrosa. Los árabes han dicho que Trump abrió las puertas del infierno, pero no importa. Trump o los políticos de Estados Unidos se juntan con Israel, porque ellos tienen poder. Wow. ¿Pueden entender? El mundo está yéndose así. Sofonías 3, versículo 19. He aquí, en aquel tiempo, yo, Jehová dijo, apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada. Y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, aquel tiempo os reuniré yo, ahora sí, ¿no? Pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Dios está vivo, es todopoderoso, es fiel. Yo, Jehová, salvo a Israel en la tribulación. Los ha traído a su tierra y les ha hecho recibir alabanza y honra. En realidad, ellos están siendo llamados como el pueblo más grande y sabio del mundo. ¿Sí o no? Einstein, Steven Spielberg, Bill Gates, ¿qué más? Muchísimos sabios, ricos, famosos, son judíos. Desde el año 1901 hasta el año 2017, en total, 201 judíos recibieron el premio Nobel. 201 judíos. Es una cantidad muy sorprendente. Entre los peruanos, solo uno lo recibió. Entre los peruanos, solo uno. Pero entre los judíos, 201. El porcentaje de su población en el mundo solo es 0.2% nada más. Pero el porcentaje de los judíos que ganaron el premio Nobel es 22%. Y en Estados Unidos están las mejores universidades del mundo. Se llaman Ivy League. Entre los estudiantes de estas universidades, los judíos son 20%. Y entre los profesores son 30%. ¿Por qué? ¿Por qué ellos tienen tan gran inteligencia? Proverbios 9, 10, leamos juntos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es
la inteligencia. Gloria a Dios y gloria a su palabra. Hoy hemos aprendido la historia del pueblo de Israel. Ellos son el testigo de Jehová, ¿no? Si escucharon bien ustedes la palabra de hoy, creo que han llegado a conocer más a Dios y cree que la Biblia es su palabra y la verdad, ¿no? Dios está vivo y es todopoderoso. También todas sus palabras sobre las cosas terrenales se han cumplido. Ya hemos comprobado. Entonces, en consecuencia, podemos y debemos creer que las cosas celestiales también, que la Biblia dice, es real y se realizarán, ¿no? ¿El cielo existe o no? ¿Cómo puede creer? Mire, wow. Comprobamos las cosas terrenales de la Biblia, wow, son reales. Entonces, otras cosas celestiales que la Biblia dice también serán cumplidas. Serán cumplidos. Son reales también. En la primera clase, ayer, aprendimos sobre el juicio de Dios por el agua y el arca de Noé. Vamos a comparar a Noé e Israel. Miren bien, antes que Dios juzgara al mundo con el diluvio, Noé preparó 3 cosas. Primero, Noé hizo el arca. ¿Ok? El arca. Y segundo, la llenó con alimentos. Por último, los animales, macho y hembra, ellos mismos se acercaron y subieron al arca. Y después Dios cerró la puerta del arca y empezó a llover. ¿Ok? Muy bien. También Dios planeó juzgar al mundo por el fuego en el último tiempo. Y a través de Israel está demostrándonos el mismo mensaje. Vamos a comparar cómo se construía el arca. La tierra de Israel está recuperada. Y como el alimento se llenaba en el arca, los israelíes han ganado las riquezas del mundo. Y como el milagro de que los animales por sí solos entraban al arca, igual manera, los judíos están reuniéndose en su tierra, de todas las partes del mundo. El último juicio de Dios está muy cerca, muy cerca. Lucas capítulo 21. Jesús dijo: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los gentiles, los peruanos, chilenos, coreanos, todos, los gentiles. Quiere decir que la restauración de Israel es la señal de que ahora es el último tiempo de la historia humana. La Biblia profetizó que ellos volverán en los postreros días. Debemos saber que el tiempo de salvación para los gentiles está siendo terminado. Segunda de Corintios. Ayer lo leímos una vez más, porque dice: en tiempo aceptable te he oído,
y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Ahora es el día de salvación. Gracias a Dios. Pero no falta mucho tiempo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Amós 4, versículo 12. Leamos. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Vamos a recibir esa palabra personalmente. Aquí, tú, ¿a quién está hablando Dios? ¿Ah? Tú, prepárate para encontrarte con tu Dios. Cada uno de nosotros tenemos que prepararnos para el momento en que nos encontraremos con Dios. ¿Están listos o no? A través de este seminario vamos a preparar el camino de vida, la salvación de nuestras almas. Una vez más, inclinad vuestro oído y venid a mí. Mañana, ¿van a venir o no? Venid a mí. Y oíd y vivirá vuestra alma. Más que el dinero, más que la salud, lo más importante es la salvación del alma. Revivir tu alma muerta. Para esto deben venir y oír la palabra de Dios atentamente, ¿no? Mañana vamos a continuar el estudio de la Biblia. Oremos juntos. Oh Señor, te damos gracias por la enseñanza de hoy. Gracias, Padre, a través de la historia del pueblo de Israel. Nos ha enseñado que Dios está vivo, es todopoderoso y es fiel. Todas sus palabras serán cumplidas. Las cosas celestiales que la Biblia dice también se realizarán en nuestro futuro. Ahora es el día de salvación. Gracias por esta oportunidad. Señor, mañana también, por favor, nos guíe ante tu presencia, ante tu palabra. Guarda nuestra vida, protege nuestros pasos. Gracias. Oramos en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén y amén.